Estimados, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la cuarta conferencia. El día de hoy les hablaré acerca de Tunneliner y sus aplicaciones, obras urbanas sin zanja. Hago de su conocimiento que al cierre de cada conferencia estamos revisando las consultas que realizan y es por eso que el día de hoy tendremos en el panel de preguntas a nuestro jefe de calidad, ingeniero David Fernández, y el ingeniero estructural, el ingeniero Mariano Salcedo, para poder ampliar las consultas que nos hicieron. En esta charla técnica nos introduciremos al diseño y aplicación de Tunneliner. Este método sin zanja abre posibilidades para trabajos de protección de tuberías, para redes de agua, electricidad y gas, así como obras civiles, subterráneas y en minería. El viernes que viene se dará la quinta conferencia donde compartiremos acerca del galvanizado por inmersión en caliente y cómo este tipo de acabado contribuye con el diseño por tiempo de vida de las estructuras metálicas corrugadas. También veremos criterios para el control de calidad. Finalmente, el próximo miércoles cerraremos el ciclo de conferencias con señalización y seguridad vial. Quiero recordarles también que al finalizar esta charla, ustedes pueden comunicarse con nosotros y solicitar el certificado de participación, que serán entregados al finalizar del curso completo. Antes de comenzar esta charla acerca de las estructuras Tunneliner y sus aplicaciones, quiero presentarme. Mi nombre es Yulisa Segura. Desde hace 3 años estoy a cargo de la Gerencia General Adjunta de Eduardo Ríos y Asociados. ERA es una empresa que tiene la misión y el compromiso de trabajar por el desarrollo vial del Perú. Es por este compromiso que nuestro actual gerente, Eduardo Ríos Revilla, y ERA renuevan en su portafolio las estructuras Tunneliner, proponiendo soluciones económicas y eficientes en proyectos viales y de saneamiento. En la siguiente hora les mostraré las bondades de trabajar con el Tunneliner y por qué creemos que es la alternativa a las obras urbanas. Quiero agradecer su interés por nuestro ciclo de conferencias, por permitirme estar detrás de su pantalla, compartir nuestras experiencias en el sentido de nuestra misión. En nombre de todo mi equipo y la compañía, estamos muy agradecidos. Les recuerdo además que ERA sigue operando para los consultores, proyectistas y proyectos que necesiten información, apoyo, diseño y atención comercial. Estamos todos listos para reiniciar las obras y los proyectos. Trabajemos para que esto sea ya una realidad. Es una necesidad que el Perú exige. También quiero agradecer a nuestros colaboradores que han hecho posible que el día de hoy podamos llegar a ustedes. Entonces, empecemos. Seguramente todos han visto el video corporativo. Nuestra misión es brindar soluciones de ingeniería en acero corrugado. Las diversas soluciones planteadas en ingeniería para hacer estructuras más adaptables a la necesidad marcó el reto de trabajar con estructuras que no necesiten instalarse en una zanja abierta. De hecho, el sistema Tunneliner está bastante difundido en ciudades donde la reglamentación prioriza al usuario o al ciudadano, evitando así abrir zanjas en ciudades y ejecutar obras subterráneas sin mayores problemas. La agenda que tenemos preparada el día de hoy trata de características generales, ventajas, diseño y principios estructurales, instalación, control de calidad y aplicaciones. Nuestra visión es ser el líder en brindar soluciones de ingeniería con placas de acero corrugado en el Perú. El conocimiento forjado desde hace más de 60 años forma parte del input que ERA brinda para el desarrollo de proyectos. El diseño con Tunneliner ofrece variedad de soluciones empleadas, por ejemplo, en estructuras antiguas recuperadas, protección de socavones, instalaciones bajo la vía de evitamiento para tuberías de gas, Panamericana Norte para protección de redes hidráulicas, redes eléctricas y así como para protección de redes de agua. El reto es mantenernos siempre a la vanguardia con nuevas tecnologías, desarrollando aplicaciones y propuestas a los problemas viales, mineros y de infraestructura. Este es uno de los principios de ERA. Como empresa de ingeniería, siempre ha buscado mejorar e innovar en tecnología que permita potenciar estos beneficios ofrecidos para condiciones exigentes, tanto en dimensiones como en resistencia. El país necesita infraestructura, saneamiento, vías de comunicación y por lo tanto ser más eficientes en el presupuesto. Hoy les presento el Tunneliner, un producto poco difundido en el Perú, pero que en los últimos años ha sido de gran apoyo para las diversas obras que les mostraremos. ERA brinda un soporte técnico permanente, facilitando el diseño, desarrollo y construcción de distintas aplicaciones civiles. A lo largo de esta charla veremos todos los proyectos y las diversas soluciones que hemos proporcionado. Todos los productos de acero corrugado que brinda ERA se basan en la interacción suelo y acero.
El sistema Tunnel Liner también obtiene su gran capacidad estructural gracias a esta interacción y al perfil de corrugación que aumenta la inercia y capacidad. En la imagen de la izquierda se esquematiza este concepto, mostrando cómo la carga aplicada sobre la tapa de la estructura se redistribuye de forma lateral, contrarrestándose con los esfuerzos pasivos del terreno circundante. Para el Tunnel Liner, el perfil de la corrugación es del tipo B-doble, con un ancho de 18 pulgadas, o sea, 46 centímetros. Ese es el avance de la plancha. Y los largos de las planchas dependen de la variabilidad de la geometría. Las pestañas tienen un ancho de 5 centímetros y cuentan además con perforaciones para la unión de anillo con anillo y permitir el avance longitudinal del Tunnel Liner. Para que puedan apreciar un poco mejor, colocamos una vista isométrica de una plancha en la parte inferior. Y aquí les muestro, este es el avance de la plancha, que son las 18 pulgadas, el perfil en B doble, y la pestaña de 5 centímetros con las perforaciones que permiten la unión de anillo con anillo. ¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en el tráfico por el cierre de calles? Interrupción de zanjas en plena vía generando molestias, tráfico, horas hombre perdidas. En una ciudad como Lima, esto se ha vuelto insostenible. Con el sistema Tunnel Liner, el método de instalación sin zanja permite que de manera segura se realicen los trabajos bajo la superficie sin tener que generar desvíos, interrupciones y cortes de vía. Las placas para revestimiento proveen estabilidad y protección necesarias cuando se construyen túneles o accesos horizontales, o quizá pozos verticales para obras, como por ejemplo, líneas de conducción de servicios públicos, gas, electricidad, telecomunicaciones, agua o alcantarillado, o interferencias en obras o en cruces. Esto es un proceso continuo, se hace la excavación, se colocan los anillos y se inyecta el grouting. El procedimiento de armado es similar al de las alcantarillas. Se deben empernar planchas con planchas de manera continua en el sentido perimetral para cerrar cada anillo. En este caso, los pernos se colocan en el mismo sentido. Es decir, como pueden ver en la imagen inferior, todas las cabezas de los pernos están hacia afuera y las tuercas se colocan en el interior del liner. Además se coloca a modo de traba unas arandelas, o también se les llama golillas, o también se les llama clips, que fijan a los pernos que unen estas planchas, conformando el anillo. Cuando las planchas se han presentado y colocado, se procede a empernar. Y una vez que se ha cerrado el anillo, se deberá colocar la plancha del siguiente anillo, uniéndose ambos con los pernos que se ubican en la pestaña. Los pernos de la parte inferior, si los pueden ver. La función de la pestaña es permitir la unión de los anillos. Esta es la principal ventaja del sistema sin zanja abierta. Permite rigidizar internamente mientras se va avanzando en la excavación. Aquí se muestra el detalle de las planchas, los pernos de cabeza redonda que sirven para unir plancha con plancha y los pernos de cabeza hexagonal o cabeza cuadrada que permiten unir anillo con anillo. La ubicación del clip de montaje y la ubicación de las pestañas. A continuación se muestran las especificaciones técnicas para las planchas de acero corrugado de Tunnel Liner. Sobre las ondas tenemos las siguientes especificaciones basadas en la norma de diseño AASHTO LRFD 2017, con sus respectivos equivalentes en ASTM. Y en este cuadro hemos subdividido en función de los materiales con propiedades mecánicas del acero y las normativas para los accesorios y la calidad de zinc. El recubrimiento es galvanizado en caliente. Y también vamos a mostrar algunos ensayos e inspección que se aplican al material. El tipo de onda es, como ya les dije, tipo W, el avance útil es de 46 centímetros y la pestañita es de 5 milímetros. Estos Tunnel Liner tienen 2 pestañas por cada placa. Ahora, las planchas también vienen perforadas con un orificio de 45 milímetros para la inyección del mortero. Ahora, los espesores nominales con los cuales se fabrica o se diseña el Tunnel Liner varían entre 2 milímetros y 7 milímetros, dependiendo de las cargas y dependiendo también de la geometría que se está diseñando.
El sistema Tunnel Liner tiene múltiples ventajas. Dentro de las más importantes, por ejemplo, que es un procedimiento no destructivo y de gran capacidad estructural. A continuación les detallaré cada una de ellas. El primero es un procedimiento no destructivo. Bajo el uso del sistema Tunnel Liner encontramos dos posibilidades de inicio de trabajos. La primera posibilidad la vemos cuando la instalación es horizontal y necesitamos iniciar en un talud como se observa en el esquema. Podemos apreciar el avance de la instalación para un sistema horizontal. En estos sistemas se debe contar con un anillo guía que definirá el inicio del armado, la pendiente del Tunnel Liner y permitirá el control topográfico, o sea, el alineamiento, como se ve en el esquema. Y ahí ustedes pueden ver una foto de cómo se ha colocado el Tunnel Liner en un talud. La segunda posibilidad se da cuando se requiere hacer un pique vertical. Se procede con la instalación de la estructura hasta el nivel requerido. Al llegar a la cota de fondo, se procede a la instalación de los túneles horizontales. El esquema muestra que de un solo pique pueden salir varios túneles horizontales y dependiendo del diseño, el pique puede quedar de forma permanente para inspecciones futuras. Usualmente se realiza en ciudades, cerca a vías importantes y donde hay poco espacio para las maniobras de excavación masiva. Ambos métodos, tanto el horizontal como el vertical, conllevan realizar previamente estudios determinados como características del suelo, espacio disponible para la ejecución del pique. Esto lo detallaremos en la sección correspondiente al diseño y también a las aplicaciones. Otra de las ventajas es la gran capacidad estructural que tiene el sistema Tunnel Liner. Queda demostrado en la diversidad de obras que se han ejecutado. En las imágenes podemos apreciar el progreso de la instalación, mientras en la superficie los vehículos van circulando y el tránsito no ha sido interrumpido. Su gran adaptabilidad y capacidad estructural permite proteger y rehabilitar estructuras antiguas, alargando significativamente su tiempo de vida. Es decir, pequeños pontones o puentes no tienen que ser demolidos ni tienen que ser destruidos. Simplemente se les recubre con el Tunnel Liner, se inyecta el mortero y el puente y el pontón siguen en servicio. En proyectos donde se interfieran vías de primer orden como la Panamericana, levitamiento, o donde hay interferencias, por ejemplo, de gas o de redes, el sistema Tunnel Liner permite la ejecución de trabajos sin afectar las vías o dañar las interferencias, evitando además los trámites documentarios por permisos para la protección de dichas interferencias. Otra de las ventajas es que es altamente adaptable al entorno. Se puede emplear en cualquier tipo de terreno, roca, arcilla, grava. En la fotografía se aprecian los trabajos realizados en el puente de piedra, que es el puente Balta, el que está a la espalda del Palacio de Gobierno, seguro que todos lo están ubicando. Ese puente une el centro de Lima con el distrito del Rímac y es para pase peatonal. Para iniciar el picado de los pilares del puente, se debieron tomar placas radiográficas para determinar la estratigrafía del pilar. Se determinó que era piedra fragmentada unida con calicanto. Como sabemos, el puente Balta es patrimonio histórico del Perú, por lo que era imprescindible realizar el reforzamiento que permite el desarrollo de los trabajos del túnel que pasa por debajo del río Rímac, es el túnel de la línea amarilla. Una vez determinada esta información, el picado inició de manera manual, como se aprecia en la imagen. En la parte de aplicaciones detallaré este caso. También podemos apreciar en las fotografías instalación de Tunnel Liner en material arcilloso y en material granular. Como todos los productos de acero corrugado de ERA, son galvanizados por el método de inmersión en caliente. Este recubrimiento es económico y duradero, a diferencia de recubrimientos típicos como el galvanizado en frío o la pintura, o un galvanizado electrolítico o el galvanizado continuo. La norma de Tunnel Liner exige un gramaje de zinc mínimo, correspondiente al espesor de la plancha, que solo puede alcanzar con el galvanizado en caliente, asegurando entonces el tiempo de vida y protegiendo el núcleo de acero negro. Otra de las ventajas que tiene el Tunnel Liner es que es fácil de transportar, ya que se acomodan fácilmente en el tráiler, aprovechando la máxima capacidad de carga. Además, permite el apilamiento y un adecuado acomodo, tanto sobre el vehículo como en el almacén. Y ahí están las fotografías donde se aprecia que se está ocupando todo el espacio disponible del tráiler y se están apilando adecuadamente en un almacén, ¿no?
Ahora explicaremos la metodología de diseño y los principios estructurales del sistema Tunnel Liner. Aquí ustedes pueden apreciar el flujograma del proceso del diseño. Las cargas de diseño varían ampliamente en magnitud y clasificación, dependiendo de los suelos encontrados y las prácticas de construcción. Para esto, la normativa AASHTO referencia la ecuación de Marston para el desarrollo del empuje de tierra, lo cual brinda una relación entre la geometría del túnel, la profundidad de la instalación y la clasificación del suelo. Es por esta razón que sí es necesario un adecuado estudio de mecánica de suelos. Adicionalmente, es importante tener información de la carga viva que transita sobre el túnel para poder realizar el diseño por resistencia. Y finalmente, verificar la presencia del nivel freático. La principal norma de diseño es la AASHTO LRFD, en la sección 12.13 que señala todo lo concerniente al diseño de Tunnel Liner. También tenemos una AASHTO LRFD, la Bridge Construction, en la sección 25, donde trata acerca del armado y la instalación del sistema Tunnel Liner. Además de eso, con respecto al tipo de acero, se debe cumplir con la norma ASTM A1011, la cual sustituye a la norma ASTM A5659 que fue retirada en el año 2000. Yo sé que hay muchos ingenieros ahora de calidad que van a hacer sus preguntas y sus consultas, y esto es muy importante porque normalmente en obra o en las especificaciones uno encuentra referencias normativas que están desfasadas, y es importante que se refresquen porque pueden llevar a confusión. Cuando una norma no está vigente y ha sido reemplazada por otra, causa cierto error de interpretación, sobre todo con las supervisiones, y de hecho en ERA hemos recibido bastantes consultas al respecto. Por eso es que las estoy nombrando, y para los que tengan dudas les voy a agradecer que en la rueda de preguntas las hagan para poder despejarlas totalmente. Gracias. Asimismo, tenemos también especificaciones para los materiales, para los accesorios, para el zinc, el galvanizado, y también especificaciones para los ensayos, tanto en planta como ensayos en laboratorio, ¿no? Y también algunos lineamientos para la inspección. Generalmente cuando diseñamos, a partir de la geometría del Tunnel Liner, empleamos secciones circulares con diámetros desde 1,20 m hasta 6,50 m. Sin embargo, también se pueden emplear diseños abovedados o de tipo de paso inferior, como vimos en el caso del puente Balta. En algunos casos de recuperación de puentes, por ejemplo, se han empleado estructuras abiertas tipo arco que se han apoyado en canales de arranque, y eso es porque el diseño no permitía colocar una estructura cerrada, ¿no? Entonces, si bien la geometría inicial tiende a ser circular, también se pueden hacer y adaptar otro tipo de geometrías. Para el caso típico de un avance horizontal, una recomendación importante es no proponer diámetros menores a 1,20 m. ¿Y esto por qué? Porque debido a restricciones ergonómicas, para el instalador se le hace difícil que entre una persona. Además, reduce la productividad que esto conlleva. Otro criterio a tener en cuenta es que si la instalación es manual, el operador deberá cargar solo o con un ayudante la plancha. Por lo tanto, se debe tener cuidado con la selección del espesor y el diámetro, ya que esto limitará la cantidad de operarios por cuadrilla. Ahí ustedes pueden ver un diámetro de 1,20 m con referencia a una persona y las fotografías correspondientes, ¿no? Personas menudas que están ingresando al Tunnel Liner y otro Tunnel Liner de 6,50 m. El sistema presenta componentes sencillos y simples: planchas curvadas y perforadas para la inyección del grout, pernos redondos para los empalmes de anillo con anillo, es decir, los que van en la pestañita y que se empernan internamente, pernos cuadrados o también pueden ser hexagonales para los empalmes plancha con plancha, son los que llevan el clip o la golilla, que son las trabas para estos pernos, y las tuercas. Como aprecian en la imagen, vamos a identificar los componentes: los pernos, las tuercas, el agujero para la inyección del grout, y la ubicación de los pernos hexagonales o cuadrados que van en la parte roja, y los pernos de cabeza redonda que van con golilla o clip.
Elegida la geometría para cada anillo y desarrollando el diseño estructural, se generan los planos de armado. Como se aprecia en la parte izquierda, un esquema de una sección típica circular. Se observa también la secuencia del armado, las planchas perimetrales y las planchas por anillo. Las planchas perforadas permiten la inyección de la lechada y deben instalarse de manera alternada entre el lado izquierdo y el lado derecho, así como se muestra en la fotografía. También en los planos de armado se muestra la distribución en planta para la secuencia de armado. Aquí se marca qué planchas son las que cuentan con agujero para la aplicación de la lechada. Se sugiere el armado de un anillo en el piso antes de iniciar con el proceso de excavación. Y esto para verificar que todo el personal involucrado reconozca las planchas y los tipos de pernos a utilizar. Además, para poder armar el anillo se sugieren algunas herramientas, por ejemplo, barretillas y ganchos, puntales, los punzones, las llaves mixtas o de boca y el torquímetro. En esta parte trataremos del proceso constructivo modelo. No es un ejemplo general para todos los casos, ya que dependiendo del uso, la metodología de instalación puede variar, por lo que tocaremos un caso de pique vertical y de instalación horizontal. Para la instalación, el procedimiento es la construcción de los pozos de acceso, el armado del anillo guía, la excavación y el manejo del material, la instalación de placas de revestimiento y torque, el control topográfico, el control del grouting, control ambiental y el control de seguridad. Los piques verticales se emplean en condiciones donde no se tenga acceso desde la parte lateral de un terraplén de relleno, como en las carreteras, o existan limitaciones de espacio, como en zonas urbanas. Dependiendo de la profundidad del pique, se podrá emplear el sistema tunnel liner de manera vertical, ya que proporciona mayor seguridad, estabilidad, resistencia y facilita el ingreso, permitiendo instalar escaleras y además mantener un área de trabajo limpia para la extracción del material excavado. Los piques pueden ser temporales o definitivos. Normalmente son temporales, cuando solo se requiere para la construcción del túnel. Luego se retiran, se sellan después de la instalación de los sistemas de redes dentro de los mismos. En algunos casos sí se quedan definitivos y es cuando el pozo de acceso sirve como cámara de inspección para el mantenimiento de las redes. El nivel del fondo de pique deberá construirse hasta una profundidad por debajo del nivel del túnel horizontal, debido a que esto permite mayor maniobra para el inicio de los trabajos horizontales. También puede colocarse en este fondo una cama de grava, una losa de concreto, una caja de recolección de aguas de infiltración para su posterior eliminación con ayuda de una bomba. En la fotografía ustedes pueden ver un pique vertical y todos los accesorios que se han colocado, el winche para la canastilla, la escalera de entrada, se muestra el portal de entrada 1, el portal de entrada 2, la canastilla en el fondo y la manga de ventilación. Y en la parte izquierda ustedes pueden ver cómo se inicia el armado horizontal con el primer anillo, el collar estabilizador de concreto y la abertura para el túnel horizontal, ¿no? Que vendría a ser el portal de entrada 1. Previo a la instalación del túnel horizontal, es recomendable realizar el armado de un anillo fuera del sitio, el cual servirá como guía para definir el alineamiento y la elevación del túnel. Este anillo deberá fijarse con elementos como sacos con tierra o dados de concreto, de manera que la dirección y elevación no se afecten cuando se instalen los anillos siguientes del túnel. Ahí ustedes pueden ver, en el pilar se ha marcado la ubicación o el área de trabajo donde se va a iniciar el picado manual. Se ha armado el primer anillo en el piso para verificar las medidas y que todo cuadre perfectamente. Y en la foto de la derecha ya la cuadrilla iniciando o arrancando el armado horizontal. Dependiendo del material a excavar, podemos ayudarnos de herramientas manuales o equipos eléctricos como rotomartillos. El material excavado debe ser retirado usando carretillas para secciones grandes y rieles con vagones de carga para secciones pequeñas de tunnel liner. Ambas opciones servirán para retirar el material desde el frente de trabajo hasta el pique vertical, lugar donde se instalan equipos de izaje de carga como los winches para la eliminación de tierra a los depósitos de material excedente, DME,
designados por obra. Aquí ustedes pueden ver el uso de herramientas manuales, el traslado de material excedente con los buggies o con el vagón con riel, y luego la disposición del material al depósito de material excedente. El frente de excavación debe atacarse de arriba hacia abajo, y luego se continuará excavando hacia los lados, y del mismo modo se van a colocar las planchas de tapa laterales y por último la de fondo. Para acomodar las planchas, los pernos no deben torquearse hasta no haber armado 4 anillos continuos. El torque definitivo debe corresponder a 12 kilogramos metro o su equivalente en libras-pies. Los pernos, cuando recién son colocados, deben ser solo ajustados, de manera que ayuden al cierre de anillos. Una vez armado 4 anillos, se procederá a dar el apriete definitivo de los pernos. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver un torquímetro y los trabajos que se están realizando, ¿no? Una ventaja de este sistema es que permite realizar un control topográfico, a diferencia de otros sistemas de excavación horizontal, como el ramming, que no tienen un control estricto para grandes longitudes. El control de alineamiento y pendientes son indispensables. Allí ustedes pueden ver el control topográfico al inicio del talud, otro control en un túnel horizontal en el fondo del pique, y otro control topográfico en reforzamiento de una estructura existente. Para el control del grouting, se inyectará el mortero a través de las perforaciones dispuestas para ello. La inyección debe realizarse por los agujeros ubicados en la clave del túnel. La presión se indicará dependiendo del espesor y diámetro de la estructura. A continuación se brinda un volumen y una composición media para un trompo de 250 litros. Allí está la dosificación. Eso es algo referencial porque en realidad debería estar indicado en su expediente. La inyección del mortero debe hacerse cada 4 anillos colocados, y solo cuando esto se haya hecho será posible avanzar con la excavación y con la colocación de los siguientes 4 anillos. Adicionalmente, también es importante que el encargado de obra maneje un adecuado control ambiental y de seguridad, puntualizando, por ejemplo, en la ventilación. Se deberá proveer condiciones de oxigenación y suministro de aire fresco. Esto es importante y el tunnel liner permite que se puedan adosar estas bandas, así como un equipo de medición de gases, tanto explosivos como inertes, que se pudieran encontrar a lo largo de la excavación. Esto con el fin de tomar medidas necesarias de manera que no se ponga en riesgo la seguridad del trabajador o de la obra. Del mismo modo, es importante asegurar una adecuada iluminación y un sistema de comunicación entre instaladores y personal de apoyo fuera del tunnel liner. De hecho, el sistema permite trabajar los 3 turnos, ¿no? Y mejorar el rendimiento. Ahora tocaremos un tema muy importante, que es el control de calidad. Aquí tocaremos los puntos concernientes a la fabricación y control de documentos que se deben tener en cuenta para una adecuada recepción de material en obra. ERA desarrolla y presenta los dossiers de calidad del producto. En estos documentos el cliente encontrará todos los certificados correspondientes, tanto de las planchas como de los elementos de sujeción, los cuales fueron manufacturados en función de la información enviada previamente con la orden de compra, como la ficha técnica, la ficha del producto, las memorias de cálculo y los planos de armado. Esta información deberá ser solicitada por el cliente en su RQ de compra. Y eso es importante porque el cliente es el que solicita la documentación y cómo quiere que se la presentemos o deberá ser presentada. Dentro de la calidad del acero base se encontrarán, por ejemplo, propiedades mecánicas, tales como resistencia a la tracción, composición química. Se puede entregar un control dimensional del perfil de la onda, del espesor, del ancho y la longitud y la curvatura. El control de recubrimiento, para asegurar estadísticamente que se cumple con todos los requisitos normativos. Y un control de estructura, el diámetro del anillo, así como la luz y la flecha, de ser el caso, ¿no? Así también como un buen acabado visual. Dentro de la calidad de los elementos de sujeción, encontraremos, por ejemplo, propiedades mecánicas y químicas de los pernos y las tuercas. Hay que recordar que el brochure se elabora una vez terminado todo el proceso de manufactura y previo a la entrega del material al cliente, pues se desarrolla en función del material despachado, ¿no?
y las mediciones se dan con equipos calibrados y certificados. Allí ustedes ven una muestra del dossier de calidad y las tomas de muestras en almacén. Para la revisión del material con el cliente, estableceremos criterios cuantitativos y consistentes, basados en normativas de calidad del producto. Dentro de estos criterios a evaluar, y que pueden ser causal de no conformidad, tenemos, por ejemplo, defectos de forma, como traslapes desiguales, o desvío de la línea central. Por eso es importante armar el anillo y verificar la forma y la geometría. Los defectos dimensionales que estén fuera de tolerancias normativas. Defectos superficiales, por ejemplo, abolladuras que impidan su uso, ondulaciones groseras en los bordes y empalme de los anillos. Esto significa de que hubo un mal procedimiento de fabricación, por ejemplo, o las abolladuras que durante el manipuleo en la carga, en el carguío, en la descarga, ha podido sufrir las planchas, ¿no? También se deben apreciar los defectos de recubrimiento, por ejemplo, puntos de lámina sin recubrimiento, quemaduras en la plancha, que son unas manchas negras, o desprendimientos de zinc. Con respecto al tema de recubrimiento, el día viernes vamos a hablar acerca del galvanizado y ahí vamos a ampliar el alcance, las normas y los criterios para poder evaluarlo. A lo largo de varias décadas de uso de túnel liner en obras subterráneas y sin zanja, tanto en Perú como en otras regiones del mundo, el túnel liner ha sido usado en una gran variedad de rubros. A continuación les mostraré algunos proyectos que hemos desarrollado a fin de ilustrar las diversas aplicaciones que tiene este sistema. Para poder aplicarlo, por ejemplo, en construcción de nuevas redes de agua y de alcantarillado o reforzamiento de antiguas. Recuperación de ductos obstruidos y deteriorados. Encamisados para protección de entubamientos de agua y desagüe. Canalización de cursos de agua. Refuerzo estructural de túneles. Aplicaciones en obras hidráulicas. Refuerzos de túneles artesanales existentes, pozos tubulares verticales y, en fin, un sinfín de aplicaciones también para minería y para industrias. Este proyecto fue muy bonito. Es el reforzamiento del puente Balta que yo les había hablado en la vía Parque Rímac. Aquí les voy a mostrar cómo se empleó el sistema Tunnel Liner para el reforzamiento de los pilares. En la imagen ustedes pueden ver el proyecto vía Parque Rímac o túnel de la línea amarilla. Como todos sabemos, el túnel pasa en cierto tramo por debajo del río. Los trabajos realizados en el puente de piedra, que es el puente que está ubicado a la espalda del Palacio de Gobierno y que unen a Lima con el Rímac. El reforzamiento se realizó bajo el pilar central, atravesando la fundación para rellenar este espacio con concreto a manera de viga. Para iniciar el picado de los pilares se debieron tomar placas radiográficas. Se determinó que era piedra fragmentada y unida con calicanto. Por eso es que el picado tuvo que ser manual y no con rotomartillo. Se trabajó a 3 turnos y una vez determinada esta información, se inician los trabajos de picado. La geometría de la estructura es un paso inferior de 1,85 m de ancho y 2 metros de altura. El espesor de la plancha fue de 3,5 milímetros. Ahí ustedes pueden ver una vista en planta de los dos pilares, el pilar 2 y el pilar 3. Se colocaron en cada uno 6 secciones de tunnel liner de aproximadamente 6,80 metros. En total fueron 12 estructuras que se picaron en todos los pilares. Ahí ustedes pueden apreciar la ubicación de los pilares. De hecho, cuando hemos pasado ya, después de un año no se aprecian porque ha sido muy por debajo del nivel incluso del río. El inicio de los trabajos se inicia armando el primer anillo y con la familiarización de los elementos de sujeción. Se hacen algunas pruebas de ajuste de perno y luego se hace la marca en el pilar para el inicio de los trabajos de picado, ¿no? Otra de las aplicaciones que ha tenido Tunnel Lines es la línea de protección para minería, así como en las alcantarillas. En la recepción de obras se tiene que hacer una identificación de planchas, una revisión de la costura perimetral, el armado del primer anillo, la verificación de la forma, el armado del segundo anillo para verificar el alineamiento y de que todo cuadre perfectamente.
Otro de los proyectos también recientes es la carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro. En esta carretera nosotros suministramos cinco tipos de túnel liner, desde 1,80 m hasta 4,50 m de diámetro, y en espesores desde 2,5 milímetros hasta 3,5 milímetros de espesor. Las profundidades estuvieron hasta de 12 metros de profundidad. Lo primero que hicimos cuando llegó el material a la obra fue hacer una verificación dimensional. Aquí se aprecian fotografías del vaciado de concreto para el collar estabilizador, el proceso de excavación y la colocación de los anillos y el armado, y la estructura de túnel liner utilizada como alcantarilla, porque en este caso se empleó para drenaje. Ahí está la instalación en talud, otro túnel de 4 metros de diámetro, y la excavación y la instalación del avance de los túneles, ¿no? De este proyecto es el último reciente que estamos suministrando para Sedapal. Es en la vía de evitamiento entre Santa Anita y el Agustino. Lo que podemos observar en la fotografía en planta es el almacén, la ubicación del almacén, el suministro, el pique de acceso que está junto a la vía de evitamiento, la disposición del equipamiento del pique vertical, y luego la excavación y el empernado, ¿no? La colocación de los ductos de aire y de iluminación. Este túnel liner tiene 3 metros de diámetro y 6 milímetros de espesor. La longitud total que se está instalando es casi 1 kilómetro, o un poquito más creo. El inicio del armado de los anillos guía, el anillo alineado y estabilizado, y luego el procedimiento de armado en las condiciones adecuadas, ¿no? Con condiciones de iluminación y condiciones de ventilación. Esa es una visita que realizamos a la obra. El pique tiene 9 metros de profundidad, y las inspecciones que hicimos. Una vez que se realizó el pique, tiene 2 frentes de trabajo, y lo que nos indicaba el instalador, quien nos ha proporcionado las fotografías, el ingeniero Giovanni, es que ellos trabajan a 3 turnos, y ya a la fecha que nosotros visitamos ya habían cruzado toda la vía de evitamiento. Otro de los proyectos interesantes ha sido para una estación de bombeo en Arequipa. Ahí ustedes pueden ver la distribución en 3D del campamento, y donde indica la flecha se ubica el pique vertical. Una vez que se instaló el pique vertical, el túnel horizontal pasa por debajo de las instalaciones y llega hacia el talud del río, ¿no? Y allí se ve el túnel en la zona de talud que da hacia el río. Ese es el pique vertical, esa es la entrada, y esta es la entrada en talud horizontal cerca al río, ¿no? Ahora les voy a mostrar este proyecto de Sedapal.
Bueno, y así como han visto el video, otras de las aplicaciones que hemos hecho es rehabilitación de estructuras existentes en minería. Ahí hay fotografías de hace unos 10 o 15 años que se han hecho en Cerro de Pasco, en Arequipa. Bueno, muchas gracias por su atención. Les recuerdo que este viernes tenemos la charla de galvanizado en caliente, diseño por tiempo de vida, y el próximo miércoles señalización y seguridad vial. Así también pueden comunicarse con nosotros al correo de erasac@era.com.p para solicitar los certificados. Ahora vamos a ir a la ronda de preguntas. Bien, un ingeniero consulta. Para los pozos de ventilación de la línea 2 del metro, ¿se hubieran podido hacer con túnel liner? ¿Qué tal, Yolisa? Para las pozas de ventilación de la línea del metro, hemos visto que tiene diámetros bastante grandes, en realidad diámetros de 20 metros a más, en realidad no tengo el dato exacto, pero sí que es un diámetro bastante grande. Nosotros hemos trabajado proyectos con tunnel liner hasta diámetros de 6 metros, pero si queremos hacer de un diámetro mayor, ya se tendría que trabajar con una corruga distinta, ya no la corruga convencional de tunnel liner, sino una corruga un poco más profunda y mayor que resista esa demanda de carga que va a haber en el anillo de metal. De acuerdo, muchas gracias. El ingeniero Pedro Sánchez consulta. Estoy en una obra donde estamos construyendo túnel liner y está paralizado toda la cuarentena. ¿Qué recomendación me darían para el reinicio de la obra? A ver, eh, sabemos que actualmente existe una gran preocupación en los proyectos paralizados por la emergencia, no solo en túneles, sino en todas las obras en general. En túneles revestidos con tunnel liner siempre hemos recomendado que la inyección se debe hacer cada 3 o 4 anillos y el frente de pantalla de trabajo debe dejarse apuntalado entre cambios de guardia. De esta manera evitaremos derrumbes en la pantalla o asentamientos de relleno. Con respecto a la durabilidad de las placas, se puede inspeccionar ya que ha pasado un tiempo considerable, pero por el galvanizado que tiene no debería estar afectado más que de repente por el acabado, ¿no? La aparición de algunas pequeñas manchas blancas que en realidad no representan un problema grave para la placa, es solo un tema de estético y de acabado. De acuerdo, muchas gracias. El ingeniero Daniel Osores consulta. ¿Cuál es la vida útil del producto? Yulisa, ¿me escuchas? Sí, el ingeniero Bueno, Daniel en Osores realidad el pregunta. galvanizado, que se le aplica a todo desde línea de productos, trabajamos mayormente con productos que son galvanizados. Estamos hablando de un tiempo de vida de más de 50 años en realidad. Solo interesa la capa de galvanizado que le vayas a colocar, que ésta supere lo indicado en las normas ASTM. 50 años a más, si es que se le da el mantenimiento periódico, se le revisa el galvanizado cada cierto tiempo, una verificación anual, y el tiempo de vida puede estar asegurado hasta 50 años a más. Perfecto. El ingeniero Freddy Marca consulta. Para determinar las alturas mínimas de cobertura sobre túnel liner o relleno, ¿qué parámetros se utilizan respecto al cálculo estructural? ¿Y cuáles son sus recomendaciones de acuerdo a su experiencia en obras en el Perú? Si estas consideraciones son similares para vías férreas. Eh, bueno, lo que corresponde al diseño estructural de los tunnel liner, las placas tunnel liner, se encuentran indicados en la norma AASHTO RFD Bridge Designs Specification, en la sección 12.13. En la sección 12.13 vamos a ver que hay dos partes separadas. En una primera parte se analiza las cargas de la tierra, del empuje del suelo. Para analizar estos empujes del suelo se utiliza la ecuación de Marston, que va a estar en función de un parámetro que depende, un primer parámetro, que va a depender de la altura de relleno y de la luz de la estructura del tunnel liner. El siguiente parámetro, por supuesto, va a ser la densidad del suelo que va a estar por encima de la corona del tunnel liner y también el propio diámetro del tunnel liner. Y además de eso, aparte de esta carga que podríamos considerar carga muerta, también se tiene que tomar en cuenta la carga viva, que sería la carga del vehículo que va a pasar, ya sea un camión, ya sea un ferrocarril, ya sea un avión. Eh, Esta carga viva se va a lograr transformar en un empuje y factorando pues, a través de algunos factores que nos indica la norma, se va a obtener el empuje total y se va a verificar con las resistencias que tiene el tunnel liner en el diagrama de flujos que nos has mostrado. De acuerdo. Eh,
Dice el ingeniero Daniel Osorio, hace varias preguntas. La primera, ¿cuál es la finalidad de colocar los tunnel liner en el puente Balta? Los tunnel liner, ingenieros, se colocaron para que se hiciera un reforzamiento de los pilares. Los pilares se picaron de manera manual, se fueron atravesados por el tunnel liner, que sirvieron como un encofrado, y luego se encofró una viga de concreto que unía los dos pilares y se reforzó de esa manera, o sea, sirvieron como en un encofrado perdido. También pregunta Mariano, ¿hasta qué sección se puede utilizar para reforzamiento de un túnel? En realidad tenemos diversas geometrías, tenemos formas circulares, formas abovedadas, tenemos también formas de paso inferior y para algunos casos hemos tenido también formas de arco. Las dimensiones, como mencionaba hace unos minutos, hace unos momentos, en una pregunta anterior, hemos trabajado hasta 6 metros de diámetro con tunnel liner. Se podría alcanzar dimensiones mayores con una corruga más profunda, pero aún no hemos aplicado eso en el país. Pero el reforzamiento puede ser hasta 6 metros y las capacidades de diseño, las condiciones estructurales las tendríamos que verificar. Sí, si hubiese algún requerimiento, alguna solicitación atípica, lo que se recomienda es hacer una verificación estructural y quizás evaluar en una segunda corruga, porque nosotros hemos hablado acerca de la sección W, pero hay corrugas mucho más profundas, ¿no es cierto? Así es, Yulisa, estás en lo correcto. También pregunta, ¿cómo funciona el tunnel liner con presencia de nivel freático superficial como en el Callao? Bueno, en realidad el tunnel liner es para poder llegar a lo que es la cota de fondo, la cota sobre la cual va a estar el tunnel liner, se realiza un pique de arranque, un pique a partir del cual se va a empezar a excavar. En este pique, si el nivel freático es muy alto, pues vamos a encontrar agua, vamos a encontrar ahí el agua a un determinado nivel. Lo recomendable es que se bombee esa agua, que permanentemente haya una bomba ahí que esté retirando el agua. Eh, y a lo largo de todo el proceso, si es que el nivel freático es bastante alto, pues bombear y bombear y bombear para poder drenar el agua y bajar la napa freática. Ok, eh, pregunta aquí el ingeniero Segundo Vilches. ¿Los tunnel liners solo son con fines de drenaje o también son para pases vehiculares? Eh, bueno, normalmente no solo los hemos utilizado para drenajes, también los hemos utilizado por debajo de la ciudad, bueno, por decir, en Lima, que tenemos vías con bastante tráfico, no puedes abrir una zanja y empezar ahí a colocar tu línea de agua, tu línea de redes eléctricas, tu línea de internet. No puedes hacer eso porque afectas el flujo de tráfico de la ciudad, que es bastante congestionado ya de por sí, y estar desviando y hacer ese trabajo, pues es dinero que se está perdiendo. Y es ahí que se aplica el tunnel liner. Los diámetros que hemos trabajado son hasta 6 metros de diámetro en estructuras circulares que son las más resistentes. Y si se utilizara para pasos vehiculares, que estoy seguro que sí se puede utilizar, tendríamos que utilizar corrugas más profundas para poder llegar a las condiciones de gálibo que nos exige la norma. No lo hemos utilizado, pero se puede hacer, es un diseño bastante especial. Ok, el ingeniero Bruno Giordanino pregunta, en la obra, las golillas, que son los elementos de fijación, llegaron 2 meses después de iniciar los trabajos de instalación. ¿Esto puede influir en la estabilidad durante los trabajos? Ya, en lo que corresponde a la instalación, las golillas son accesorios de apoyo, son accesorios que nos van a ayudar a que el proceso sea mucho más rápido. Estas golillas fijan a los pernos para poder colocar la placa por encima de ellos. Claro, se puede hacer sin estas golillas, pero el rendimiento va a ser un poco más bajo, un poco más lento. Se puede hacer, estructuralmente no va a afectar en nada en realidad, porque lo que resiste es la sección del perno, la sección circular del perno, eso es lo que está resistiendo el corte de los empujes del suelo, de los empujes del suelo y de la carga viva. Pero digamos que en el proceso constructivo sí puede afectarnos en el rendimiento. Perfecto. David, ¿me escuchas? Sí, Yulisa, te escucho. Gracias. El ingeniero Fred Navarro consulta, ¿en qué se basa la aplicación del torque en las tuercas y pernos de diferentes diámetros?
Está relacionado directamente al grado de resistencia de los mismos elementos de sujeción. Es por eso que puede variar el torque en cada uno de esos elementos y en el lugar donde ha sido colocado, ¿no? Porque hay dos tipos para colocar en los tunnel line. El ingeniero Willy Guerra consulta. ¿Cuánto es la vida útil del tunnel liner? Asimismo, ¿qué espesores tiene y cuánto es lo recomendable para su colocación? David, por favor, ¿podrías ayudarnos con esta pregunta? Respecto a la durabilidad del tunnel liner, está relacionada básicamente a lo que es el nivel de recubrimiento que tiene del zinc, ¿no? En el caso del tunnel liner hay varias una gama de espesores con la que se trabaja y se puede dividir en dos tipos, ¿no? Los de espesores menores a 4 milímetros con un recubrimiento de 610 gramos por metro cuadrado y los mayores a 4 hasta 8 que son 915, ¿no? Esos niveles de recubrimiento te aseguran un tiempo de durabilidad en un ambiente industrial, por decirlo así, de entre 50 años a más, ¿no? Teniendo en cuenta las recomendaciones que ya había dado Mariano respecto a los mantenimientos y verificaciones que tiene que hacerse de forma anual. Gracias, David. Mariano, el ingeniero Miguel Landa consulta. Para el tema operacional del túnel, ¿qué material se recomienda colocar en la zona de tránsito? Entiendo que esta pregunta es con respecto al procedimiento de armado, ¿no? ¿Qué material se recomienda colocar en la zona de tránsito? A ver, durante el proceso constructivo van a haber dos zonas de tránsito. Una zona sería, un sector sería el sector interior del tunnel liner. Y otra zona sería el sector exterior que va a estar, que va a ser el fondo del pique vertical que hemos excavado. En el fondo del pique vertical puedes colocar una cama de arena o una lechada de concreto, o en realidad algo muy simple, ¿no? Algo que no, porque ahí solo vas a apoyar las placas y vas a colocar la tierra que tú vayas a sacar, el suelo que tú vayas a sacar de la excavación, la vas a colocar en el pique para luego izarlo verticalmente y retirarlo de la zona de trabajo. Y el otro sector que estoy mencionando sería el interior del tunnel liner. Ahí, si es que el tunelario tiene el diámetro suficiente, pues no requerirías colocar un tipo de suelo especial para que pueda transitar las personas, ¿no? Pero si se desea colocar ya sea una riel, pues podría apoyarse sobre algún perfil metálico por encima del fondo del tunnel liner y trabajar tranquilamente. En realidad no requiere ningún tipo de protección en el fondo. O se podría también poner una capa de arena o de la misma tierra para que permita la circulación del buggy, ¿no? Si es que lo Podría permite ser, el claro, diámetro. si es que es necesario, sí, pero en realidad no hay necesidad. Eh, Mariano, el ingeniero Víctor Ormeño consulta. En terraplenes de carreteras de gran altura, ¿cuál es el diámetro mínimo de las alcantarillas considerando que necesitan espacio para los trabajos de instalación? Mm, Bueno, para que pueda entrar una persona cómodamente, de acuerdo al manual, debería ser de 1,20 m a más, pero yo creo que para que sea ergonómicamente aceptable, tienes que considerar que es una persona la que va a entrar ahí a trabajar, no que va a estar con una pala y va a tener que retirar el suelo, y ese es un trabajo bastante engorroso. Si el túnel ya es de bastante longitud, esto se complica más, ¿no? Si el diámetro es menor. De 1,5 m hasta más, porque siempre tenemos que tener en cuenta eso. Si la longitud es mayor, va a ser un poco más el esfuerzo en retirar el suelo. De 1,5 m a más sería mi recomendación. Perfecto. Sería- Muchas gracias. Hay una consulta del ingeniero William Galvis, quien gentilmente nos ha proporcionado también las fotos de la carretera de Puerto Bermúdez. Ujú. Nos consulta, en el sector de arranque de los tunnel liner que quedan a la intemperie, no enterrado, ¿se debe colocar el grouting también? Además, ¿cómo se hará la compactación sobre el grouting? Ya. Para poder responder a esta pregunta tenemos primero que conversar un poco de lo que es el relleno mínimo por encima del tunnel liner. En la parte exterior, el anillo guía, que es el que está haciendo mención el ingeniero, es el primer anillo que nos va a dar la dirección y la orientación y la cota de inicio del tunnel liner. Sí tenemos que fijarlo bien al terreno. Puede ser con un pequeño encofrado y ahí
inyectar un concreto bastante fluido para que se quede la corruga, el suelo y el grout sean uno, sean una unidad, se integren completamente. Ya, ahora, la siguiente parte de la pregunta es con respecto al relleno, me parece, Yulisa. Sí, a ver un ratito. Sí, te leo nuevamente. Ujú. Dice, en el sector de arranque de los tunneliners quedan en intemperie no enterrados, se debe colocar el grouting también. Además, ¿cómo será la compactación sobre el grouting? Ya, esa es la segunda parte de la pregunta. Cuando nosotros hacemos la excavación, estamos alterando el suelo y el suelo va a querer recobrar su forma original. Para que esto no suceda, nosotros recomendamos que el relleno mínimo que debe haber por encima de la clave del tunnel liner debe de ser por lo menos, mínimo, el mismo diámetro que el tunnel liner. Eso, claro, va a estar en función del tipo de suelo, el ángulo de fricción, pero para fines empíricos y fines de diseño, por lo menos debería tener el mismo diámetro que el tunnel liner. Por así, si queremos hacer un tunnel liner de 2 metros, el diámetro mínimo debería ser de 2 metros por encima de la corona del tunnel liner. Esto nos va a asegurar que por encima de este tunnel liner va a haber una viga de suelo con un paralte suficiente para resistir y no colapsar sobre el tunnel liner. Ya eso nos va a asegurar que el suelo va a estar lo suficientemente confinado y compactado para poder realizar la excavación. Además, el grouting, cuando ya se solidifica, se cristaliza y ya es concreto, digamos que ya queda, aparte de quedar completamente impermeable, ya el grado de compactación alrededor de ese tonelaje va a ser el suficiente para que pueda trabajar el suelo con la estructura. Ok. El ingeniero Oscar Muga consulta. ¿Este sistema tunnel liner horizontal permite diseñar el direccionamiento con ángulos de desviación, cambiando de ángulo de proyección de alineamiento e incluso se pueden proyectar curvas ligeras para evitar obstáculos de cimentación de otras edificaciones? A ver, si queremos realizar un cambio de dirección en el sentido, bueno, un cambio de dirección en planta, en el alineamiento en planta, lo más recomendable sería realizar un pique justo en el punto donde vamos a hacer este cambio de dirección, porque por debajo de estas estructuras es muy complicado en realidad realizar un codo, como si se podía hacer en las estructuras 2G y 3G que hemos visto en la anterior presentación. Lo más recomendable para ese tipo de cambios de dirección en planta sería realizar un pique ahí, un pique adicional para poder ahí realizar la entrada y la salida con la otra dirección. Así la curvatura sea ligera, yo me aseguraría colocando un pique adicional, una perforación vertical más. El ingeniero Fabio Vázquez consulta, ¿cómo se tratan los vacíos generados por la excavación entre el túnel liner y el terreno circundante a fin de garantizar su estabilidad? Eh, algunas placas van a tener una perforación que va a ser, es una perforación especial que va a permitir la inyección de lechada de concreto, es un grout. Este grout se inyecta por esta perforación a ambos lados estas perforaciones van alternadas, lado izquierdo, lado derecho, se va inyectando y esto va a rellenar ese espacio vacío que va a quedar entre el tunnel liner y el suelo circundante. Ese va a ser su relleno alrededor de toda la estructura. Perfecto. Hay ingenieros que están consultando acerca de los costos aproximados por metro lineal. Este tipo de productos tipo tunnel liner son diseños especiales, son diseños a medida que, como bien dijo Mariano, dependen de la altura de relleno y de las propias solicitaciones. Entonces, no hay una medida estándar. Debería evaluarse primero qué es lo que se requiere y en función de eso se ve la geometría y el espesor de la plancha, ¿no? Y luego de eso ya se puede hacer una estimación económica de los costos. Mariano, el ingeniero Paul Jacksa pregunta, ¿qué limitaciones tiene la instalación de túnel liner? ¿Qué limitaciones tiene la instalación del tunnel liner? Ya, una limitación que le puedo encontrar es que para alturas de relleno muy elevadas, el diseño te puede mandar un espesor alto, ¿no? Digamos,
un espesor de 4 o 5 milímetros, que en obra es un poco más complicado de trabajar con una sola persona. En ese caso, lo que deberíamos hacer con este sistema es ampliar el diámetro del tunnel liner para que ya no entre solo una persona, sino para que entren dos. Se realiza la verificación con qué espesor cumple para este nuevo diámetro mayor y estaría resuelto el problema. Me parece que esta sería la única desventaja que podría tener el sistema tunnel liner, porque en sí es bastante versátil, te permite atravesar cualquier interferencia, no hay que hacer excavación, no hay que hacer una zanja abierta, no interrumpes el tráfico, tú puedes por arriba seguir transitando con vehículos y excavar y de arriba no se van a dar ni cuenta que estás excavando, o sea, la única limitación sería este aspecto de que es un espacio confinado, ¿no? Un espacio bastante pequeño en el que va a estar trabajando personal. Perfecto. David, una consulta. El ingeniero Miguel Landa pregunta, eh, ¿se deben tener algunas consideraciones para el apilamiento y la conservación dependiendo del piso altitudinal, o sea, la región? Las consideraciones para conservar el producto. Sí, si es que estás en zonas de altura o en alguna región, por decir costa, sierra, selva. Las consideraciones de apilamiento o de almacenamiento son las mismas que para cualquier otro producto vial, ¿no? Porque no, la zona misma no va a afectar directamente a deteriorar el producto. Es más amigable las zonas de altura para el tema del recubrimiento, ¿no? Aprovecho también para indicarles de que pueden enviar los correos a erasac@era.com.p para solicitar su certificado de participación de las charlas o del curso completo. Se van a enviar después de la última charla y deberían estar registrados todos sus nombres completos y cómo quieren que salga el certificado, como ingeniero, con el grado que tienen o como ustedes quisieran que figure ahí en el certificado. Entonces nosotros validamos los datos y luego nos comunicamos con ustedes para hacerlos llegar de manera electrónica. También están los correos de todo el personal comercial y de ingeniería y también de las gerencias, ¿no? Así que esperamos sus consultas. Estamos aquí para atenderlos. Gracias. Hay una consulta de un ingeniero que hace, David, y consulta acerca de la diferencia entre TMC y Tunnel Liner. Sí, Yulisa, vi la pregunta era sobre la diferencia en los perfiles, ¿no? Si se parecen bastante. No, no son parecidos, ¿no? Los perfiles de los TMC, MP68 y 152, como lo dice esa breve descripción, indican el paso de cada onda, ¿no? Y esto está relacionado a su geometría y resistencias que tienen para los cálculos de diseño. Asimismo, los MP 152 y 68 son fabricados con requisitos mecánicos, por decirlos, intermedios en un acero, que lo cumple cualquier tipo de acero comercial. Sin embargo, el tunnel liner tiene requisitos estructurales de acero más altos, ¿no? Que no lo cumple un acero comercial, sino un acero estructural. Y su geometría está orientada al diseño que lo da la Ashton, ¿no? En ese sentido serían las diferencias, por eso no se pueden ver a simple vista tal vez igual, no en forma, pero geométricamente son diferentes y las resistencias como producto combinado con el acero también son diferentes. Gracias, gracias David. Consulta el ingeniero Antonio Reyes. Si algunos o varios pernos se rompen por cizalle en la instalación, en las estructuras ya instaladas, ¿cómo se cambiarían? Bueno, estos pernos tienen determinadas especificaciones técnicas y en caso de eso ocurra, siempre se brinda un porcentaje adicional para este tipo de situaciones, ¿no? Es inusual que un perno falle por cizalla, pues en sí está hecho, está diseñado para resistir un empuje del suelo bastante elevado que va a superar cualquier condición que exista durante la fase del proceso constructivo. En caso esto ocurra, bueno, se cuenta con un pequeño porcentaje de pernos adicionales para poder cubrir esta demanda y ya en caso la cantidad sea mucho mayor, bueno, les podemos ofrecer estos pernos.
porque nosotros conocemos las especificaciones técnicas, y nosotros los mandamos a fabricar, nosotros los diseñamos, los podemos ofrecer directamente nosotros para poder reemplazarlos. Perfecto, David, gracias. Oscar Muga consulta, ¿se puede utilizar este sistema para realizar un proyecto de pase peatonal o vehicular subterráneo por debajo de una carretera principal de diámetro mínimo 2,50 metros para el peatonal y 5,50 metros para el vehicular, zonas donde el talud de relleno de la vía principal lo permita? En ese sentido, para efectos de acabados, al interior del túnel se puede rellenar las nervaduras del perfil transversal de las planchas con un grout o similar, o perjudicaría el funcionamiento de la estructura. Bueno, la Mariano. pregunta es bastante extensa. Claro que se puede, sí, sí es posible realizar esto. Es más, se suele hacer cuando hay drenajes y no se quiere interrumpir el tránsito normal de la vía, se puede realizar un tunnel liner. Se puede cubrir las nervaduras si se desea, claro, con un grout. No va a perjudicar para nada el funcionamiento de la estructura, porque el trabajo es más que nada a nivel del encuentro de planchas, donde se encuentran los pernos, y el suelo, o el empuje que va a estar alrededor del tunnel liner. No va a afectar, no va a perjudicar el funcionamiento de la estructura, cualquier trabajo que realicemos al interior. Perfecto. David, un ingeniero consulta, en obra tuvimos discrepancia con la supervisión al medir los mínimos de espesor de galvanizado. ¿Podrían explicarme brevemente las etapas de galvanizado en la fabricación? En las normas vigentes consideran un mínimo espesor. ¿Esto se debe considerar para una o ambas caras? Esto también, por favor, ¿podrían apoyarme? Dice el ingeniero. Sí, David. mira, sí, Yulisa, te escuché. Respecto a los temas de galvanizado, bueno, para responder la segunda parte, ¿no? El proceso de galvanizado es un proceso químico en donde se hace una limpieza al acero y se recubre con un baño a una temperatura de 450 grados el acero, ¿no? Y esto le da durabilidad. Ahora, respecto a los espesores de recubrimiento, existen normas para la fabricación o de un producto en la cual te indica los requisitos mínimos de recubrimiento, ¿no? En estas normas, por ejemplo, para cualquier tipo de producto en base al espesor o en base al mismo requisito normativo, te indica un recubrimiento mínimo eh, para un ensayo o para el promedio de 3 ensayos. Esto generalmente es lo que en obra encuentran como discrepancia, ¿no? Me dice cuál es el mínimo podría considerarse el que la norma indica como un ensayo. Y el promedio de 3 es el que asegura un galvanizado, digamos, más, o un muestreo más completo de las piezas que se ha tomado para inspección, ¿no? Pero ambos son válidos, de acuerdo a norma. Y respecto a la consideración que habla de qué mínimo espesor debo considerar para una o ambas caras, las referencias normativas siempre te indican el total de cara, ¿no? O sea, en este caso es una plancha, es 2 caras, ¿no? El recubrimiento indicado en la normativa, si queremos saber el de una sola cara, tendríamos que hacer una división entre dos, ¿no? Pero normalmente las referencias normativas indican el total de las caras. Perfecto. Gracias, David. El ingeniero Godwin Ángeles consulta, ¿solo es para uso horizontal? Si no fuera así, ¿cuál es el menor ángulo que se cuenta? Eh, bueno, los tunnel liners, como hemos visto en la presentación, se está trabajando un tunnel liner vertical y un tunnel liner horizontal. El tunnel liner vertical, como lo has expuesto, es para hacer los piques, en caso se requiere un diámetro mucho mayor, ya que un tunnel liner es una placa metálica que ofrece una mayor estabilidad que un entibado simple. Eh, y ya, pues digamos que esto está a 90 grados con respecto del suelo. En lo que corresponde al tunnel liner horizontal, las pendientes se deberían trabajar eh, hasta un 2% diría yo, por un 2%, una pendiente similar a una alcantarilla, porque ya modificar la pendiente demasiado generaría una variación de esfuerzos en la entrada del tunnel liner y al final del tunnel liner.
esta pendiente se tiene que verificar sí o sí tiene que verificarse en un programa en 3 dimensiones. Cuando es una pendiente como para un drenaje normativo entre 1 y 4%, digamos que no es necesario este análisis en 3D, este análisis de esfuerzos diferenciados. Pero si ya la pendiente es mayor, se tiene que revisar. Muchas gracias. El ingeniero Carlos Tupia pregunta, ¿cuál es la deformación admisible de las láminas liner? David. Bueno, en referente a lo que son tolerancias dimensionales, está asociado básicamente a los planos de diseño, ¿no? Los planos de diseño siempre colocan las dimensiones estructurales y la forma del perfil de la lámina, y en cada uno se encuentran identificados las tolerancias, que también dependen de la fabricación, ¿no? O sea, no hay un parámetro fijo para decir esta deformación como producto, como onda, o como longitud y ancho debe ser exacta. Sí hay algunas para lo que es el tema de la circunferencia o diámetro del producto, que debería estar entre el 1 a 2% de deformación como diámetro de la estructura. Perfecto, muchas gracias, David. David, el ingeniero Edwin Rivera consulta. ¿Existe alguna diferencia entre ondulaciones y ubicación de elementos de fijación entre las láminas liner de diferentes fábricas? Es decir, para un mismo tramo de túnel puedo utilizar dos marcas o dos fabricaciones distintas. Mira, como mencioné hace un momento sobre las diferencias o las tolerancias, están sujetas al fabricante y al diseño. Justamente podremos encontrar entre un fabricante y otro algunas diferencias de tolerancias en la forma del perfil, ¿no? Eh, Esto implicaría de que ninguna de ambas, ¿no? De ambos o varios fabricantes debería alejarse tanto del nominal, ¿no? Una referencia en metal mecánica para la fabricación de algún tipo de estructura que sea corrugada debe estar de entre más o menos 1/8 de pulgada, las tolerancias, ¿no? Como fabricantes, si es que no lo da la normativa o el diseño de la estructura como tal. Perfecto, David. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos este viernes en la siguiente conferencia, que va a ser Galvanizado en Caliente, Diseño por Tiempo de Vida, y esperamos sus consultas a los correos que les estamos mostrando. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Nos escuchamos el viernes.